Buenas tardes, mi nombre es Tania Daniela Martínez García y yo les voy a hablar sobre el cerebelo. Bueno, el origen embrionario del cerebelo es que, primero, el cerebelo es un centro nervioso exclusivamente suprasegmentario. En el adulto, el cerebelo se estructura internamente en base a los siguientes componentes que, dispuestos desde la superficie hacia la profundidad, son corteza, sustancia blanca subcortical y en su parte más profunda, cerca del techo del cuarto ventrículo, 4 núcleos centrales a cada lado. Los núcleos centrales son fastigio o del techo, globoso, emboliforme y dentado. La corteza está formada por 3 capas, que de afuera hacia adentro son molecular, de las neuronas de Purkinje y granulosa. El cerebelo deriva de la porción dorsal de la placa alar. Su porción craneal crece hasta unirse con un homólogo contralateral para formar la placa del cerebelo. A inicios del periodo fetal, la placa del cerebelo presenta 3 partes, un pequeño vermis en la línea media y 2 embosos de hemisferios cerebelosos, uno a cada lado. Posteriormente se forman 2 surcos transversales en la placa cerebelosa y el surco posterolateral que separa el nódulo y los flósculos del lóbulo posterior y el surco primario que separa el lóbulo posterior del lóbulo anterior. Ese sería el origen embrionario del cerebelo. La estructura anatómica. La estructura anatómica del cerebelo es que el cerebelo es una estructura del sistema nervioso central. Es la parte más grande del encéfalo después del cerebro y se sitúa en la parte posterior e inferior del cráneo. Todo el cerebelo está cubierto por un líquido cerebroespinal. Presenta 3 caras, anterior, superior e inferior. Esta es la cara anterior-inferior y esta es la cara superior. Ok. La cara anterior conecta al bulbo raquídeo con la protuberancia anular. La cara superior tiene la forma de un tejado y conecta con una parte que se denomina tienda del cerebelo. La cara inferior está apoyada sobre la dura madre, conecta con la fosa occipital del cráneo. Fosas cerebelosas. Bueno, está constituido por 2 hemisferios en cuyo centro existe una pequeña cavidad a la que se le llama vermis, que vendría siendo esta cafecita de aquí, y esta. ¿Ok? Esta estructura estrecha tiene forma de gusano. Allí se alojan o terminan las vías nerviosas inconscientes. El cerebelo, una de las funciones del cerebelo es que recibe información y órdenes de la corteza cerebral y las conecta con el aparato locomotor. Esto hace que los músculos reaccionen ante estímulos sensoriales. El cerebelo, quien reacciona o responde rápidamente. Sí. El cerebelo es el que reacciona o responde rápidamente ante las señales de peligro exterior y envía la señal al cerebro para que reaccione con rapidez y se produzca la reacción. Ahora les voy a hablar sobre las estructuras, sobre la función de las estructuras del cerebelo. Bueno, para empezar, el cerebelo se divide en 3 partes: lóbulo, flóculo, nodular. Corresponde a la parte inferior de la cara anterior del cerebelo. Mantiene conexiones con los núcleos de los nervios vestibulares y reticulares, por lo que la lesión de este núcleo produce alteraciones en el equilibrio o en la función de los músculos oculomotores. El lóbulo anterior actúa en la conversación del tono muscular. El tono muscular está íntimamente relacionado con la motilidad voluntaria y la postura, y se mantiene mediante el arco reflejo motático, modulado por los impulsos nerviosos que de forma continua recibe la corteza cerebral. El lóbulo posterior interviene y regula los movimientos automáticos y voluntarios y también coordina los músculos esqueléticos. La vermis, que vendría siendo la vermis del cerebelo recibe información visual, auditiva y vestibular, así como información somestética de la cabeza y las partes proximales del cuerpo. El pendículo cerebeloso
Su función principal es unir y de esta manera comunicar el mesencéfalo con el cerebro, interviniendo así en el control reflejo de los movimientos oculares y en la coordinación de estos movimientos con la cabeza y el cuello. El cerebeloso superior son las fibras motoras que provienen de los núcleos centrales del cerebelo hasta el tallo cerebral. El cerebeloso medio em, son las más gruesas de las tres y estas conectan la protuberancia anular con el neocerebelo. El cerebeloso inferior relaciona el bulbo raquídeo y la médula espinal. Ok, el pendúculo cerebeloso vendría siendo este blanquito que está aquí y el flóculo vendría siendo este moradito que está aquí. Bueno, el flóculo es el lóbulo pequeño del cerebelo en el margen posterior del pedúnculo medio del cerebelo al anterior del lóbulo viventer. Está asociado al nódulo del vermis. Ambas estructuras componen la parte vestibular del cerebelo. Ahora hablaremos sobre la amígdala cerebelosa, que vendría siendo este cuadrito que está aquí. Bueno, la amígdala cerebelosa, esta es una estructura del sistema límbico que está involucrada en muchas de nuestras emociones y motivaciones, particularmente aquellas que están relacionadas con la supervivencia, incluyendo el procesamiento de emociones como el miedo, la ira y el placer. Ok, el nódulo. El nódulo, esta región recibe aferencias de la corteza cerebral vía núcleos pontinos, vía núcleo olivar inferior y vía formación reticular. Las funciones de este lóbulo están relacionadas con la armonía, coordinación y metría, distancia de los movimientos. Bueno, metría, distancia de los movimientos. La fisura primaria que vendría siendo esta línea. Bueno, la fisura primaria separa a la región anterior de la región posterior. La fisura posterolateral separa la región posterior del lóbulo flóculo nodular. Esta última está constituida por los flóculos y el lóbulo frontal. La materia gris. La materia gris, su función es procesar la información y la materia blanca permite la comunicación entre las distintas zonas de la materia gris y entre la materia gris y las otras partes del cuerpo. Y básicamente esto vendría siendo el origen embrionario, la estructura anatómica y la función de cada estructura que compone el cerebelo. Muchas gracias.